industriales y de servicios en Tucumán. No es cierto que había que grabar, menos mal que me hiciste Ya está, acordar. ya está. Genial. Está el doctor Muñolo Genial. ahí, en los controles. Capo. Y es la tasa de profilaxis en Entre Ríos. Pero siempre estás hablando del mismo tributo con algunos matices, algunas cuestiones que son las que se discuten. Acuérdense que de algunas de las cosas que vimos, habíamos analizado que la provincia de Buenos Aires es la provincia menos autonómica de todas, ¿no? Junto con Santa Fe y con Mendoza son las únicas 3 provincias que conservan una ley orgánica de municipalidades, no reconocen en sus constituciones la autonomía municipal y el marco regulatorio está dado por una ley orgánica. Yo les había contado a modo así visible, que esa ley orgánica es la que tocó, para decirlo vulgarmente, María Eugenia Vidal en su gobierno cuando limitó la reelección indefinida de los intendentes, y es la misma ley orgánica que interpretó una ley a fines del año pasado, dando por entendido que el primer periodo que había que contar para evitar la reelección indefinida era entonces que los intendentes que venían teniendo reelecciones de cualquier color político, acá no hay intencionalidad en el comentario, es bien objetivo. O sea, acá le cabe lo mismo a un Gustavo Pose, o en su época a Quindimil, o a Espinosa, o a Pereira de Florencio Varela, a cualquiera. Se interpretó a finales del año pasado que este es el primer periodo y que el segundo periodo, para allá, que no haya más reelecciones indefinidas, es el del 2023-2027. Lo que tocó la norma es esto, la LOM, la Ley Orgánica de Municipalidades. La LOM, por eso se llama. Y esta LOM, que es muy vieja, que tiene como 70 u 80 años, que falleció hace poco un profesor de tributarista que era Horacio García Belsunce, el papá de María Marta, que decía que es un adefesio jurídico, ¿no? Yo creo que es en lo único que estoy de acuerdo con Horacio García Belsunce, que es un tipo que en la República Argentina y en la América Latina también lo reivindican, lo valoran como un tributarista muy reconocido, fue el fundador de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Yo le tengo algún grado de escozor porque alguna vez, no sé, me tocó participar de un evento donde lo homenajeaban y cuando leyeron su currículum vitae, el tipo había sido funcionario exclusivamente de todos los gobiernos de la dictadura. Y de hecho, o profesor en la Universidad de Buenos Aires solo durante los gobiernos de la dictadura. Y en el 83, cuando retornó la democracia a la Argentina, el hombre se retiró. Pero laburó en la Revolución Libertadora, en la Revolución Argentina, en el proceso de revolución nacional, y en cada gobierno democrático no aparecía. Pero, hecha esa salvedad, digo que Horacio García Belsunce dice que esta ley orgánica de municipalidades de la provincia de Buenos Aires es un adefesio jurídico. Y la verdad que tiene razón en eso. Tiene como 70 u 80 años, y tiene este artículo 226 que dice cuáles son los recursos municipales. Y enumera una veintena, ¿no? Y en esa veintena está todavía hoy, por ejemplo, la patente de cabaret. Yo no sé, por ahí Muñolo nos puede ilustrar, yo no sé de qué hablan, pero no sé si Muñolo lo sigue frecuentándolos como en su adolescencia o juventud, No, pero nunca me consta, porque yo lo conozco hace 30 años, nunca estuvimos en ninguno. bueno, ¿no? O tiene todavía hoy la patente de animales domésticos, o la patente de bicicletas. No existen más, nadie las. No están operativas. Que tiene que ver justamente con este rasgo de falta de autonomía. No modifican esta ley, no hay interés ni vocación política por hacerlo, pero al mismo tiempo sigue siendo una herramienta que limita el poder tributario de los municipios. Al no reconocerle su autonomía, estás atado a esto. Y de hecho el conflicto vinculado a este inciso 17, que ahora se los voy a contar con la anécdota incluida, da cuenta de las dificultades de no contar con un régimen fiscal municipal autonómico.
Además de este artículo 226, el artículo 227, para que tengan una idea de lo adefésico del sistema, dice que en la provincia de Buenos Aires se entenderá que impuestos, tasas, derechos, licencias, contribuciones, a los efectos de la ley orgánica son sinónimos. En realidad no son sinónimos. O sea, ningún juez, ni provincial, ni nacional, ni federal, ni la Corte, va a validar que se consideren como sinónimos los impuestos, las tasas, las contribuciones, y no nada de todo lo que venimos comentando, ni del fallo Raffo de Corte vinculado al caso de Córdoba, ni lo que vamos a ver en el caso de eso con Quilmes, tendría sentido. Sin embargo, esto que tiene como 70 años sigue vigente. ¿Por qué traigo el inciso 17? Porque este inciso 17, hasta el año 2012, decía que constituía un recurso municipal, 2 puntos, inciso 17, derechos de inspección, nada más. No decía otra cosa. ¿Qué pasó? Al decir solo derechos de inspección, se generó una disputa en torno a si se podían cobrar las tasas por inspección de seguridad y higiene, los municipios podían cobrarla o no, sin contar con establecimiento el contribuyente. Y esa es la gran discusión, que es el fallo Raffo. Si yo tengo un establecimiento, me pueden cobrar el servicio de inspección porque me inspeccionan el establecimiento. Si no tengo el servicio de inspección, si no tengo establecimiento, ¿cómo haces para cobrarme el servicio de inspección? Esto, digamos, viene de la mano de dos frentes de conflicto. Uno es con los contribuyentes y otro con los otros fiscos, provinciales, municipales o un organismo interjurisdiccional que es la comisión arbitral del convenio multilateral. Y en esto, sobre todo, tienen ustedes, las empresas son bastante, digamos, tienen un gran ejercicio del lobby, tienen representaciones en organismos, la Unión Industrial Argentina, la Cámara de Comercio Americana en la Argentina, infinidad, la misma la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. A ver, habrán visto ustedes, no sé si siguieron las noticias del domingo a hoy, que salió en todos los medios, el Vademecum que publicó de tasas municipales, salió en Infobae, en La Nación, y que publicó Nadine Arganiarás, la Fundación Mediterránea. Si googlean Infobae, la nota todavía está subida, y si googleas La Nación o lo mirás en La Nación vas más. ¿Qué dice el Vademecum de impuestos de la Argentina? Y todo refiriéndose a que la Argentina es el país con mayor presión fiscal, ¿no?, de la región, y con presión fiscal similar a países de la OCDE, de la Organización Mundial del Comercio, pero donde se te suministran y se te ofrecen servicios de muy baja calidad. Ese Vademecum dice que la Argentina tiene 165 impuestos. ¿Escucharon hablar esa frase? Encima, miren, algo más les voy a comentar. Ayer María Eugenia Vidal subió un tuit para quejarse del impuesto a las rentas inesperadas, otro mamarracho, pero diciendo, ya tenemos 165 impuestos para que nos atraigan otro más, haciéndose cargo de que hay 165 impuestos. Y es mentira, no existen 165 impuestos. Acá, rápido, como pocos, Maxi ya subió a la nota de Infobae al chat, ¿no? Ahí sí, La ahí está. lista completa de impuestos que agobian a los argentinos. Esto es una cosa increíble. Digo, la Argentina tiene una presión fiscal insoportable. Yo ya repetí el numerito y lo repito ahora. Cada 100 pesos que se recaudan en Argentina, 84,40 recauda la nación, 14,20 los municipios, las provincias, y 1,40 los municipios. Entonces, y sí, tenemos una presión fiscal del orden del 38% del Producto Bruto Interno, sin contar el impuesto inflacionario, nos pone en niveles de presión fiscal similares a Venezuela y Cuba en América Latina, y en niveles un poco inferiores a los países de la OCDE. O sea, los países nórdicos tienen, o Francia o Alemania, tienen niveles de presión fiscal un poquito más altos, solo que la presión fiscal de ellos tiene como contrapartida ferrocarriles que funcionan, autopistas
que no son riesgosas, no tenés que tomar la ruta 5 para ir a Trenquelauquen, que es toda una aventura, ¿no? Hospitales y escuelas en estados dignos. Pero esa presión fiscal no podés hacerte cargo a los municipios que solo reciben 1,40 cada 100 o recaudan, y que tienen que gastar no menos de 3 pesos cada 100. Entonces, después si vos mirás ese vademecum que lo voy a compartir, después te lo mando, Maxi. Dale, Te dale. mando la versión del año 19 y la versión del año 22. Habla de que los municipios tienen 82 tasas u 85 tasas. Yo no sé, ¿quién está en la función hoy en alguno de los municipios? Cintia, vos estabas en algún municipio, ¿no? ¿En qué municipio estabas vos? Ayacucho. ¿Tenés más o menos de memoria registrados cuántas tasas tiene el municipio de Ayacucho en su ordenanza fiscal? Mirá, y que efectivamente se utilicen, ese es otro tema. Por eso cuando salió el tema del intendente que hizo esa limpieza, es muy fácil. Te voy a contar también la paparruchada de Javier Iguacel. Ahora te la voy a contar. Pero contame si tenés idea más. Por eso vos vas a la ordenanza fiscal de Ayacucho, tenés la parte general, ya lo hemos hablado, que es la parte procedimental, y después tenés la parte especial, que están todos los hechos imponibles y las bases imponibles de las tasas que se cobran en Ayacucho. No, las tasas principales de recaudación en Ayacucho son la SIC, que es Servicios Integrales al Ciudadano, que sería la barrido y limpieza, pero es más integral porque se justifica, como dije la otra vuelta, en que son muchos los servicios que se brindan, hospital, biblioteca y demás. Tenemos lo que sería seguridad y higiene, que acá se llama Servicio a la Actividad Económica, tasa SAE, y tenemos después derechos de oficina de distintas cuestiones, cementerio, derechos administrativos, pero después, recaudación por otro lado. Vos calculás que más o menos, o sea, como vos decís, los Ay, perdón, y la vial que es la que más recauda. la tasa de red vial rural. Exacto. Vos pensás que más o menos de tu ordenanza debe tener entre 15 y 20 tasas. Las fundamentales es la tasa inmobiliaria, la tasa comercial, debes tener derechos de publicidad y propaganda, ocupación del espacio público, y después estas que vos nombraste y te redondeás ese número. Nosotros en Vicente López creo que tenemos 18 o 19. Cualquier municipio del conurbano de la Ruta 6 hacia la capital federal, los 40 municipios que lo rodean, todos andan más o menos en ese orden de los 19 o 20 tasas, siendo siempre las dos sustanciales, seguridad e higiene, y la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, o como la quieras llamar. Entonces, cuando te dicen que hay 80 y pico de tasas, eso es pan y circo para que la gilada se horrorice y diga que la presión fiscal, porque encima si vos desbrozás después el vademecum de Nadine Argañarás, te dice que hay una tasa que le aplica un solo municipio en todo el país. ¿Saben cuántos municipios tiene la República Argentina? No. La provincia 135, pero la Argentina ni idea. Córdoba tiene 427, Mendoza tiene 18, Santa Fe tiene 365. En total son 2.284 municipios. Que uno tenga una expresión que tampoco... Y además, ¿qué hacen? Cuentan como si fueran distintas las que tienen el mismo nombre. Yo te decía que la de seguridad y higiene se llama acá seguridad y higiene, DREI, TAS, ISCAI. Bueno, la multiplican por 23. Y es una. Entonces ya ahí tenés un... Por eso digo, el gran problema es que María Eugenia ponga en su tweet, ya tenemos 165. Y alguno habrá creado ella también. Y bueno, ella, por ejemplo, no derogó el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, que fue una de las propuestas que se les acercó en algún momento, ¿no? Pero, nada, digo, no. Y el PRO en la capital federal reincorporó el impuesto de sellos que no existía desde el pacto fiscal del año 1992. Tengo acá el que le quepa el sello que se lo ponga, y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Decímelo a mí que cambié el auto hace poquito. Pagué más de impuesto al sello que la transferencia. Cierro la notificación. No son 165 y no son 85 los municipales. Creo que eso hay que también hacer un poco de docencia y un poco de divulgación
para terminar, porque como está instalado y todos lo repiten, y hasta te lo repite Mauricio Macri, te lo repiten los ajenos, los propios, los del sector público, los del sector privado. Y no, es mentira. La presión fiscal pasa por otro lado, y el también te dicen que ingresos brutos es un mal impuesto. Es un mal impuesto cuando pagás el 5% de alícuota. Pero cuando fue creado por Dino Jarach en 1948, que pagabas el 0,5 de alícuota sobre los ingresos del año anterior, no era un mal impuesto. ¿Entendés? Entonces, las cosas hay que, te insisto, habla cada uno, hasta Milei dice esa barbaridad, digo, pero Dios mío, no hagas cargo al impuesto como estuvo diseñado, no. Lo que pasa que es malo cuando vos pagas el 5% en todas las cadenas, en todas las etapas de una cadena económica. Paga el 5% el tipo que vende sillas en una carpintería en una avenida. Paga el 5% el que le vendió las sillas en un taller. Paga el 5% el que le vendió la madera. Entonces, cuando te das cuenta, el precio tiene un 20, un 25% de contenido. Pero cuando era del 0,5, el costo acumulado era el 2, el 3, el 2,5. No era una locura. Volviendo a lo nuestro, y que habiendo pasado el chivo de que no son 82 los impuestos de las tasas ni los tributos municipales, y volviendo a la tasa por inspección de seguridad y higiene, hay que detenernos. En las semanas anteriores veíamos los hechos imponibles. Hay que detenerse en el hecho imponible de la tasa. El hecho imponible de la tasa por inspección de seguridad y higiene consiste en la prestación del servicio de inspección en seguridad, salubridad e higiene en comercios, locales, establecimientos, oficinas, industrias, radicadas en el ámbito del municipio. ¿Por qué la aclaración? Porque justamente hay municipios en la provincia de Buenos Aires que pretenden gravar con esta tasa sin contar con establecimiento. Ejemplo, Avellaneda. Avellaneda en su ordenanza fiscal dice que el hecho imponible de la tasa es contar con local, establecimiento y inspeccionarlo. Artículo 39. Artículo 40. No es requisito contar con un local. Entonces, ¿qué hicieron con eso? Salieron a inspeccionar y a cobrarle la tasa a todo el que ejerce actividad en Avellaneda, que es como un ingreso bruto municipal, ¿no? Y algunas figuras que son medio border. Una anécdota que tengo de eso es en Avellaneda, hay un centro comercial que se llama el Auchan. La empresa que presta el servicio de vigilancia en Auchan es Prosegur. A Prosegur le dijeron, tiene que pagar la tasa de seguridad y higiene por ser proveedor del Auchan. Y Prosegur, conozco a los abogados, son amigos, son del estudio Brujú, van y dicen, no, mire, usted no hay hecho imponible, si no me presta ningún servicio porque yo no tengo establecimiento. Yo soy un proveedor de la UCHAN que tiene establecimiento y que paga la tasa. En Avellaneda dijeron, no, mire, nuestra norma nos avala y dice que usted tiene que pagar aunque no tenga establecimiento. ¿Pero qué me inspecciona? ¿No? Usted tiene que inscribirse en un registro de proveedores y tiene que habilitar dentro del predio de Auchan el lugar donde se cambia el vigilador. Usted no me va a decir que el vigilador viaja con el uniforme de Prosegur en el bondi. Entonces, se debe cambiar. La gente de Prosegur dijo, che, ¿cuánto me cuesta pagar la tasa? Y te cuesta un 1% de lo que le facturamos a Auchan. Y bueno, le subimos eso al costo a Auchan y lo pagamos y evitamos ir a juicio, porque eran más caros los honorarios de los abogados del estudio Brujú. Bueno, lo vamos a hacer. Vamos a habilitar. Entonces en Avellaneda le dijeron, bueno, para habilitar, tráigame la escritura de la propiedad. Pero ya le dije, yo no soy propietario de nada, yo soy proveedor, el propietario es Auchan. Bueno, tráigame los planos y un contrato de alquiler. Ya le dije, no soy inquilino y no tengo los planos. Bueno, tráigame los planos del vestuario donde se cambia el... Yo no puedo habilitar, porque Auchan está habilitado para esto, digamos, ¿no? Con lo cual la norma, en realidad, el Código de Habilitaciones Municipales de Avellaneda se contradice con la norma fiscal de Avellaneda. Pero esto es lo que se llama voracidad fiscal. Ahí sí te puedo dar la razón cuando viene y patalea algún representante pro contribuyente. Que es, pongo los carros delante de los caballos, ¿para qué? Para generar el poder, para justificar el poder tributario, invento un poder de policía inexistente. Por eso es que la discusión de fondo en el tema de el requisito del establecimiento es tan importante en la tasa de seguridad y higiene, porque si no tenés establecimiento, va a ser muy difícil que puedas justificar el poder tributario.
pero en Avellaneda ocurrió esto, en Bahía Blanca también, tiene una tasa que se llama tasa de servicios indirectos, y en otras provincias es el caso de Entre Ríos, el caso de Córdoba y el caso de Tucumán, donde justifican el cobro de la tasa sin local o sin establecimiento, con la cobertura de la propia provincia y de la jurisprudencia de los tribunales superiores de esas provincias. El fallo Raffo que yo les conté, de Corte Nacional, el laboratorio perdió ante la municipalidad, ante el juez de primera instancia cordobés, ante la Cámara de Apelaciones cordobesa, ante la Corte Provincial cordobesa, y recién ganó ante la Corte Nacional. ¿Por qué tuvimos que trabajar en la incorporación del inciso 17 en la ley orgánica, que antes decía solo derecho de inscripción? Porque, a raíz de este tema de si es requisito o no de esta tasa contar con un establecimiento, un organismo que les anticipo, que es la Comisión Arbitral y la Comisión Plenaria del Convenio Multilateral, hizo una interpretación medio maniosa y dijo que en la provincia de Buenos Aires no era requisito contar con local porque no se lo decía expresamente, y eso lo que hizo fue vaciar, ¿no?, ahuecar la base imponible para que las empresas paguen solo por los ingresos generados en una municipalidad, aunque no tengas local. Esto lo hizo la comisión arbitral en un caso que fue el supermercado mayorista Jaguar, justamente contra la municipalidad de Avellaneda, que es un fallo, después te lo voy a mandar Maxi, de la comisión arbitral del año 2007. Hasta el 2007 la comisión arbitral decía lo que dijo eso con Quilmes, o lo que dijo Rafo, sin establecimiento no se puede cobrar. La comisión arbitral del 2007 del caso Rafo dijo, mire, no lo tengo claro, puede que en la provincia de Buenos Aires no sea requisito contar con un local, y si no es requisito, no puede usted cobrarle con la base de los ingresos de toda la provincia, que es la discusión jugosa. Como no conseguíamos revertir el criterio de la comisión arbitral del convenio multilateral, y como que no lo entendían y tuvimos que judicializarlo, de hecho la tenemos todavía demandada en muchos municipios en la comisión arbitral, fue más fácil generar esta aclaración. ¿Qué les cuento cómo se generó? Con una persona que Marianito Muñoz lo conoce, que es Daniel Chillo. Daniel Chillo hoy es vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires. En aquella época, en el 2012, para noviembre del 2012, era el secretario de Hacienda de Sergio Massa, en Tigre. Me llama Daniel Chillo y me dice, Germán, están negociando en la legislatura provincial el presupuesto 2013. Y en estas cosas que se pueden negociar, me preguntan si podemos meter algo que nos sirva a los municipios, y saben ustedes que a nivel municipal no hay tanta grieta, casi les diría que no hay grieta. Porque estas cuestiones, como los recursos son tan escasos, nos ponemos bastante de acuerdo. Digo, mirá, lo que habría que hacer es taparle la boca a la comisión arbitral y decir que la ley orgánica, que donde decía derecho de inscripción, diga lo que dice desde el año 2013. Le digo, me dice, mira, lo tengo acá Sergio y me está pidiendo que hacemos. Y bueno, para que hablo, lo llamo a Jorge, Vicente López, Jorge Macri, y llamémoslo a Marcelo Giampaoli, secretario de Hacienda de La Matanza, del Frente para la Victoria en aquella época, que estaba, no me acuerdo si estaba Balestrini todavía o si ya estaba Espinosa. Hicimos una conferencia telefónica entre los tres, redactamos esto, lo consensuamos y lo mandamos a la legislatura. Por eso digo que no hay grieta, ¿no?, a nivel municipal. Estaba la gente del Frente todo, no existía Juntos por el Cambio en esa época como existe hoy, pero estaba Jorge Macri por el PRO y estaba Sergio Massa por el Frente Renovador, que arriba se estaban matando, que Sergio Massa decía que a los chicos de la Cámpora, hablaba de los chicos de la Cámpora, pero por abajo, a nivel municipal, esto se pudo conseguir. Y esto terminó con esa interpretación rara de poder cobrar la tasa de seguridad y higiene sin local o sin establecimiento. Que ahora vamos a ver enseguida las consecuencias y cómo se dio esa discusión en el caso de eso contra la Municipalidad de Quilmes. En la provincia de Buenos Aires, no solamente hay que leer la ley orgánica municipal para entender un poco todo este tema,
sino que también hay que leer la ley de coparticipación municipal, que es la 10.559, que es la que dice que las municipalidades de la provincia de Buenos Aires reciben de coparticipación el 16,14% de todo lo que recibe la provincia. Tanto de ingresos brutos propios, como también de coparticipación federal, como del resto de los tributos provinciales. Hago un alto ahí. Comentario, picardía, que también afecta a la autonomía municipal. Y que de hecho estamos trabajando ahora en la presentación de una acción o una demanda en contra de la provincia de Buenos Aires. Todo lo que es transferencias discrecionales por fuera de la coparticipación que recibe la provincia de Buenos Aires, no coparticipa este 16%. ¿Vieron que Alberto le mandó a Kicillof 58.000 millones que se los sacó a la capital y se los dio a la provincia para la policía? Eso no coparticipa el 16%. ¿Vieron que Alberto le manda transferencias discrecionales por fuera de la coparticipación federal a todas las provincias, pero las beneficiadas de la provincia de Buenos Aires, que el año pasado recibió 263.000 millones de pesos? No coparticipa el 16%. Digamos, con lo cual, cuando haces la cuentita aritmética al final del año, los municipios solo reciben el 8% del total de los fondos que maneja la provincia. Un poco más del 8%. ¿Por qué? Porque le manotean de un modo discrecional la mitad de la copa. ¿Por qué está este artículo acá? Porque se aclara que los municipios de la provincia de Buenos Aires, en la misma ley de coparticipación, no pueden tener ningún impuesto a los ingresos brutos municipal, pero que pueden usar de base, ahí te doy la palabra, pueden usar de base para la tasa de seguridad e higiene los ingresos brutos de las empresas o de los contribuyentes. Sí, ¿querés decir algo, Maxi? Sí, la pregunta era porque, digo, después la gobernación puede hacer uso discrecional también de ese dinero a los municipios que quiera, por ejemplo, porque, digamos, lo recibe Claro. discrecionalmente y después, o sea, los genera como partidas o inventa algo o los baja como quiere, digamos. Los baja como quiere. Bien. O no los baja, O no los baja. o los gasta digamos, en el nivel provincial, en la administración pública provincial, en la salud provincial, en la educación provincial, en la seguridad provincial, pero esto lo que hace es que nuestro sistema, que es un sistema federal, es un federalismo fiscal de base municipal, tenga un nivel de distorsión escandaloso. O sea, yo te daba el numerito de que 1,40 cada 100 recaudamos los municipios, siendo federales. Suecia es un país unitario, y un municipio en Suecia tiene recursos propios a la razón de 34 coronas suecas cada 100 coronas suecas, que recauda el Estado a nivel nacional, en total, siendo unitario. Entonces, ahí está, y te agrego, picardía 1, sacar de este régimen, del artículo 1, una porción importantísima. Hagamos numeritos, que son medio difíciles a veces de imaginarlos, porque como le agregamos muchos ceros por la inflación, en Argentina, el presupuesto de la provincia de Buenos Aires este año es de 3 billones de pesos, con B larga. Billones, 3.1. De eso, la mitad es recurso propio de la provincia, la otra mitad es recurso coparticipado por la nación, o sea, 1.5 y 1.5 aproximadamente. De todo eso, hay que coparticipar con el 16,14. ¿No? Bueno, esos son más o menos 500.000 millones de pesos. Haces la cuentita, a 3 billones le pones el 16,14, si yo hago el numerito más o menos con la calculadora acá delante de ustedes, 3.100 por 16,14%, 500.000 millones de pesos. ¿No? Y eso se reparte entre todos los municipios de la provincia de Buenos Aires con el CUT, el coeficiente único de distribución. O sea, 500.000 millones dividido 135 municipios, pero por su coeficiente. Dos trampitas que estamos ahora viendo. ¿Saben cuál es el coeficiente único de distribución que más subió
en el año 2021 para aplicar para el 2022? Lomas de Zamora. ¿Le suena quién está ahora jefe de gabinete en la provincia de Buenos Aires? Insaurralde. Estamos preparando una acción penal para que nos expliquen, y una denuncia ante el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires para que nos expliquen cómo calculan el coeficiente único de distribución, sacando los platos de la ley. Pues el CUT se calcula con variables vinculadas a camas por hospital, población, un montón de NBI, pero el tema es que cuando entras en el Excel no hay forma de que tengan los números para que... Y la otra cuestión, claro, y la otra cuestión es que aparentemente La Matanza falseó el dato del censo 2010 y se agregó 300.000 habitantes para levantar su CUT en detrimento del resto de los municipios. Con lo cual, que todo esto se evitaría si los municipios tuvieran recursos propios mucho más importantes y no tener que depender de la copa que te manda Kisi, María Eugenia, Scioli o quien sea, ¿no? Que el impuesto inmobiliario sea municipal, que la patente automotor sea municipal, transferir gastos y transferir recursos, las dos cosas, y evitar este tipo de manipulaciones perversas que son insostenibles. Esto es un poco el contexto que, como digo, yo necesito poder poner en paralelo el tema de la tasa de seguridad y higiene con estas normas para que ustedes las pongan aparte en contexto. ¿Qué le queda a los municipios? La tasa de seguridad y higiene, que se cobra con la misma base de ingresos, porque lo autoriza una ley provincial, porque lo reconoció y lo aceptó la Corte Nacional, pero con alícuotas del 0,6, 0,8, 1% como mucho. O debiera andar por ahí. No es aconsejable que supere esos valores. Entonces, ya tenemos a la tasa de seguridad y higiene como ese tributo que es sustancial en los recursos propios de todos los municipios de provincia de Buenos Aires y del país en general, sobre todo los municipios, si se quieren, más relevantes en Rosario, Santa Fe, Córdoba, Río Cuarto, Villa María, en el interior también. Ahora, yo les anticipé la semana pasada, ¿qué porción de ingresos brutos puede tomar una municipalidad? ¿Todos? O sea, che, Coca-Cola vende en todo el país 200.000 millones de pesos en un año. ¿Puede una municipalidad tomarse todo? En 3 de febrero está la Peugeot, en Tigre está la Ford o la Volkswagen. ¿Puede Tigre tomarse toda la venta de Ford? Bueno, habíamos visto un par de cositas ya. Habíamos anticipado algo de esto. No. El convenio multilateral, que es un convenio interjurisdiccional a que adhirieron todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires, que es una herramienta que sirve para liquidar el impuesto provincial de ingresos brutos, para evitar la superposición impositiva entre las provincias, tiene un solo artículo, que es el 35, que prevé de qué modo se va a distribuir la base de ingresos entre las municipalidades que le cobren la tasa de seguridad y higiene a un mismo contribuyente. O sea, cuando tenga que pagar Peugeot o Ford en más de un municipio de una misma provincia, ¿cómo lo hace? Bueno, acá está la regla. Tiene 4 párrafos. El primer párrafo lo habíamos llamado regla de tope. ¿Qué significaba la regla de tope? Que las municipalidades podrán gravar únicamente la parte de los ingresos atribuidos a los fiscos adheridos. Cuando habla de fiscos adheridos, el primer párrafo se refiere a las provincias. Entonces, primer límite. Si un municipio de provincia de Buenos Aires quiere cobrarle a Carrefour la tasa de seguridad y higiene en Ayacucho, ¿Cintia hay Carrefour en Ayacucho? No. ¿Qué supermercado conocido hay? Día por ciento. Día por ciento, bueno. Cuando Cintia en Ayacucho le quiere cobrar a día por ciento la tasa de seguridad y higiene, el primer límite es que Ayacucho no podrá gravar como máximo, por eso es la regla de tope,
hasta el 100% de la base provincial. O sea, lo que Día vende en Córdoba, en Santa Cruz, en Formosa, con eso no puede tomar. ¿Cuál es la lógica? La lógica es hacer de cuenta que a los efectos de este convenio la provincia es como un país y el municipio es como una provincia. Es llevar hacia abajo todo el modo de liquidación que tiene este convenio para el impuesto provincial de ingresos brutos. Acuérdense que les conté que esta limitación trajo aparejado, por ejemplo, que en la provincia de Buenos Aires, que no se graban las exportaciones, como no es atribuible como ingresos brutos a la provincia de Buenos Aires lo que se vende por exportaciones, las municipalidades tampoco pueden tomar exportaciones. Y les conté, fue el fallo Laboratorios Elster contra Municipalidad de Lanús del año 2012. Fallo de la provincia de Buenos Aires, de la Corte Provincial, no de la Corte Nacional, que dijo, si el primer párrafo del artículo 35 limita únicamente a la parte atribuible al fisco provincial, como el fisco provincial no considera ingreso atribuible las exportaciones, los municipios tampoco pueden. Entonces, primera regla, regla de todo. Segundo párrafo. Dicho monto imponible, o sea, el 100% provincial, se distribuirá con arreglo a las disposiciones previstas en este convenio. O sea, cuando día discount, ¿cómo es que se llama? Día descuento. Liquide la tasa de seguridad y higiene en la provincia de Buenos Aires, en los municipios en los que tiene establecimiento, lo que dice el segundo párrafo es tiene que usar las reglas del convenio para repartir ese 100% entre los municipios en los que ejerce actividad. La madre del borrego, la madre del conflicto, la generó la interpretación que se hizo en algún momento entre lo que significa leer el segundo párrafo y lo que significa leer el tercer párrafo. Y la verdad es que tiene que ver con que, como este es un convenio que se negoció el 18 de agosto de 1977 en la provincia de Salta, época de la dictadura, entre todas las provincias, y había provincias que permiten cobrarte la tasa sin el establecimiento, Córdoba, Entre Ríos, Tucumán. El segundo párrafo es el que abrió el grifo a que todas las municipalidades de Córdoba te cobren la tasa sin local. ¿Cómo? Usando el segundo párrafo. Cuando una empresa tenga actividad en toda la provincia de Córdoba, en los 427 municipios, cada municipio puede apropiarse de una porción de esa base, de una porción de ese ingreso, aplicando las normas del convenio, pero claro, lo que va a faltar ahí es el hecho imponible completo, no hay establecimiento, pero como digo, en Córdoba miran para otro lado los jueces cordobeses y la Corte Provincial Cordobesa y la provincia, pero los municipios te cobran sin local. Pero el tercer párrafo dice, mire, cuando la norma vigente solo permita cobrar la tasa en caso que exista local, que la única forma que la podés cobrar es si existe local, si no, no hay que inspeccionar, si no es un impuesto a los ingresos brutos encubierto, entonces pueden gravar el 100% provincial solo los municipios en donde hay local. Y ahí es donde, en la interpretación de esto es que se dio el caso ESO contra Municipalidad de Quilmes. Claro. Y eso tenemos ahora, salió un dictamen de la Procuración de la Corte en un caso Gador contra Municipalidad de Pilar que puede traerle a los municipios dolor de cabeza de nuevo. ¿Lo entienden? Yo siempre, inclusive cuando me paro acá, doy un ejemplo de un caso que por ahí es fácil de comprender para distinguir, que fue uno de los primeros que resolvió la comisión arbitral en el año 2000 o 2001, con un criterio distinto al que tuvo del 2007 al 2013, que era que había que tener local. Y fue un caso que fue Xerox, la empresa esta de fotocopiadoras y
contra el municipio de Vicente López. En el 2000, Xerox tenía un local en Vicente López desde donde atendía clientes y vendía productos a toda la zona norte. Con lo cual tenía un local en Vicente López, pero generaba ingresos en San Isidro, en Tigre, en San Fernando, en Zárate, en Campana, en Pilar, en Escobar, sin local. Tenía un local en San Martín, desde donde atendía la zona oeste. Tenía un local en la Avellaneda, desde donde atendía la zona sur, y un local en Mar del Plata. Tenía solo 4 locales en toda la provincia de Buenos Aires, pero generaba ingresos en 70 municipios de la provincia. ¿Qué quería Xerox? Que de los ingresos que generaba en toda la provincia, solamente le cobren por los ingresos que generaba en Vicente López a clientes de Vicente López, en San Martín a clientes de San Martín, en Avellaneda a clientes de Avellaneda, en Mar del Plata a clientes de Mar del Plata, y no pagar nada por los ingresos generados en los municipios en los que tenía actividad pero no tenía local. Entonces, del 100% de la base de la provincia de Buenos Aires, pagaba sobre el 20%, y sobre el 80% no pagaba nada. ¿Lo entienden? Sí. Esto es un tema de plata. La empresa obvio. quiere pagar menos y el municipio quería tomar. Quiere cobrar más. La norma autoriza cobrar sobre el 100% provincial entre los municipios que hay local. Es lo que nos pasa acá, por ejemplo, con Coca-Cola. A ver. Coca-Cola no tiene un local en Ayacucho. Ellos vienen y distribuyen y vienen desde Tandil. Ajá. ¿Y qué vos le cobrás? Y ellos acá no están pagando seguridad e higiene. O sea, lo que sería la tasa de la actividad económica. Y no deberían. No tienen local. Claro, no, lo que nos plantearon desde la Cámara de Comercio es que teníamos que hacer algo para cobrarles porque ellos usar las calles, el alumbrado y demás. Ese lo plantearon en Ayacucho. Mirá, Silvana, ¿cuál es el tema ahí? Si usan las calles y usan el alumbrado, Póngale. lo usan como cualquier... O sea, el Sí. Código Civil dice que la vía pública es gratuita. Sí. El uso Es un privativo de la planteo vía pública es pago, de y es lo que te algunos pasa comerciantes. Te escucho, Silvana, dale, perdón. No, perdón, que es un planteo de algunos comerciantes. Puntualmente nos pidieron reunión y nos plantearon eso. la Cámara de Comercio. Exacto. La mala noticia que podría darte yo es que se me hace muy difícil defenderte, porque el hecho imponible de la tasa de seguridad y higiene es el servicio de inspección en seguridad, salud y higiene, en un establecimiento, una Claro. fábrica, una industria, la planta que tiene en Pacheco, Blafort. Ahora, Coca-Cola tiene una planta en Tandil. Le cobra Exacto. Tandil, y si no tiene otro local, toda la base de la provincia se la lleva a Tandil. Ahora, en Ayacucho, lo único que hace es ejerce actividad. Por ejercer actividad en Ayacucho ya paga el impuesto a los ingresos brutos, que es un impuesto a una actividad. Ahora, ¿cuál es el servicio que le presta Ayacucho a Coca-Cola por vender? Es el fallo Raffo, léanlo, lean el dictamen de procuración de corte. Entonces, es difícil imaginar que le estás prestando un servicio a la Coca-Cola. Sí. En realidad, el planteo de los comerciantes... Ah, perdón, Silvana. No, esa fue más o menos la respuesta que le dimos, que no nosotros, cuando nos reunimos con ellos. Claro. ¿Qué decía Cintia? Claro, que sí, exacto, iba a decir lo mismo, que la respuesta nuestra fue esa, o sea, porque ellos pueden ejercer una actividad económica en Ayacucho, pero no tienen un espacio físico donde nosotros ejerzamos ningún tipo de inspección. Y No ellos, ejerce poder de policía. Ayacucho, la tienen, pero dice, en Tandil tributan, sí, en Tandil tributan porque tienen base ahí. Claro. Por eso le pagan a la Municipalidad de Tandil. Claro, y si te pagaran a vos, hay una porción que tendrían que dejar de pagarla a Tandil. Ah. Entonces, ahí está el tema. Y si le controlás los camiones, le parás los camiones y los controlás Bueno, con alguna... Y en algunos casos A ver. se da eso, que vienen a distribuir, por ejemplo, lácteos. Por eso. Y tienen que pasar por el corralón municipal, digamos, donde se efectúan las inspecciones. A eso iba. Cromatología. Si hay posibilidad. la otra, no es que les quiero llenar de malas Cromatología sería. noticias. Cromatología. Pero ahí ya Cromatología. hay un fallo de la Corte Nacional
dos fallos, que es, se los nombré yo, Logística La Serenísima contra Provincia de Mendoza, y sus sucesores de Wilner, que es la marca Ilolai, sí, Ilolai, sí, ahora me acuerdo. Donde, como llegás a la ruta 7, ingresás a Mendoza, te paran, te hacen un control, te desinfectan la mosquita que trae la leche que puede Sí. afectar la vid y pindonga, pindonga. Ahí le querían cobrar. Y la Corte me dijo, ¿saben qué es eso? Una aduana interior. Y la No, Constitución la puta. Nacional dice en los artículos 9, 10, 11 y 12 que no existen más aduanas interiores en Ah, Argentina. Fue una de las grandes batallas de las luchas preconstituyentes. La sí, Constitución sí. 53, las provincias dejaron de cobrarse, Bueno, no, más que nada aduanas. porque hoy estuvo el Coronel Santilli acá. Nos cruza. El Coronel Santilli, digo, Ahí hay un micrófono Rodolfo abierto. Ruiz Era el Berta, micrófono abierto, sí. Sí, quería ver y cuál era y no sabía cuál. Silenciados yo. Estás muteado, Germán. Ahí está, ahí me desmutié yo. No sé quién estaba hablando cuando escuchamos al Colo Santilli, no sé qué había pasado. Pero bueno, lo que les estoy diciendo es, las batallas previas a la sanción de la Constitución tuvieron que ver con no tener aduanas interiores. Inclusive la invitación es a tratar de analizar esto con un poco de sentido común. Imagínate que Coca-Cola acepte pagar la tasa por la actividad económica en todos los municipios del país. Son 2.284 municipios. Para hacer eso tendría que tener un ejército de empleados contables que le liquiden la tasa en 2.284 jurisdicciones, con el costo que esto lleva. Asumamos que el año tiene más o menos de los 365 días, ¿cuántos son hábiles? Hay 8 por mes inhábiles, 8 por 12, 96, más algún... Debe haber 250 días hábiles, 260. Con lo cual, si yo divido, los municipios tendrían que presentar a razón de casi 10 declaraciones juradas por día para liquidar la tasa de seguridad y higiene en las 2.284 jurisdicciones. No parece razonable. O sea, ¿qué quiere decir con esto? El federalismo fiscal es complejo. Lo que tenemos que tratar de que ese federalismo fiscal sea lo que se llama de concertación y no caiga en la irrazonabilidad. Ya de por sí los tipos se quejan, las empresas, de que tienen que liquidar la tasa en muchos, por ejemplo, no sé, YPF tiene 400 estaciones de servicio en toda la provincia de Buenos Aires. Y tiene creo que cerca de 2.000 en todo el país. Y tiene que liquidar la tasa de seguridad y higiene para esas 2.000 estaciones de servicio. Es un laburito. Yo lo conocí, al pibe que laburaba en YPF con ese tema y era un dolor de cabeza. Ahora vamos a hablar de la petrolera de eso y les voy a contar cuántas son y dónde tienen que liquidar. Imagínense si tuviera que liquidar por el ejercicio de actividad. ¿Cuál es la picardía de las empresas? Como se abrió una cuña con el tema del segundo párrafo y el tercero, dijeron, y bueno, apliquemos el segundo párrafo que significa pago donde tengo local porque hay hecho imponible, pero solo por los ingresos donde tengo local. Y las municipalidades en las que tengo actividad sin local no pago nada. Eso es ahuecar la base imponible. Les voy a compartir, Max ya se me acordar también, yo el año pasado escribí un artículo en los tiempos del Panama Papers que lo llamaba el final de los paraísos fiscales municipales. El fallo eso terminaba con los paraísos, porque lo que quiere la petrolera, quería la petrolera, asignar ingresos a una jurisdicción en la que no tenía que pagar. ¿Por qué? Porque no tenía local. No tiene sentido, no tiene lógica, pero tuvimos 25 años lidiando con esto. Miren, para que se den cuenta de lo que estamos hablando, cuando hablamos de plata, miren cómo, y esto sigue siendo creciente, mientras que de todos los tributos que hay en la provincia de Buenos Aires y que explican la mayoría de la recaudación, red vial, seguridad y higiene, ABL, y metemos los otros tributos, lo que más aumentó hasta el 2014
ostensiblemente, tasa de seguridad y higiene. Esta curva siguió siendo creciente. Palo para el gobierno de María Eugenia. Asumió en el 2015 al 2019, no hay estadísticas de esto. ¿No? Digo, las cosas cuando hay que decirlas, hay que decirlas. Y gestionar también tiene que ver con todo esto. Totalmente. Si ustedes analizan la estructura tributaria municipal de lo que son los recursos propios, en los municipios, para el 2014, la tasa de seguridad y higiene explica el 34% de los ingresos propios, el ABL el 35%, red vial en los municipios que lo tienen el 5%, el resto de los tributos el 27%, que ahí metes ocupación de espacio público, publicidad y propaganda, los derechos de oficina. Por eso miren la importancia, ¿no? De lo que es la tasa y por eso la pelea que se dio. Y el lobby fantástico y salvaje de la petrolera y de las empresas en contra de los municipios cuando el caso llegó a la Corte. Yo voy a ir pasando algunas de los slides rápidamente para no detenernos en lo que por ahí es demasiado puntual. Pero la verdad es que la concentración de la tasa es muy grande. Miren como el AMBA más un par digamos, de sectores, que son Bahía Blanca, Tandil, Mar del Plata, digamos, el municipio urbano de la costa, explican el 90% de todo lo que recaudan los municipios de la provincia. O sea, 31 municipios explican el 90% de la recaudación. Y esto sigue siendo así de concentrado. Bueno, pero o sea, profe, ahí sería, me imagino que lo que estaba marcado era Zárate Campana en la parte de arriba y Bahía Blanca, que son los que tienen polos petroquímicos, polos agrarios, el puerto, Así es. justo las Así dos es. municipalidades tienen puerto, zona Así es. franca. Así es. Sí. Sí, también, o sea, también lo puedes explicar en Ensenada, en Berizo, digamos, cercanos a La Plata, que están las refinerías petroleras. Ahora les voy a contar la anécdota del caso ESO y por qué demandaron solo la Municipalidad de Quilmes, pero aspirando a ganar en Quilmes, se daban vuelta y fundían al municipio de Campana, que es donde tienen la refinería. Nosotros algunos conceptos hemos ido viendo. Hecho imponible, y hablamos de base imponible. La base imponible es la base de cálculo, la forma de cuantificar al hecho imponible. En la tasa de seguridad y higiene, yo ya lo anticipé la semana pasada, la Corte Nacional convalidó usar la base de ingresos para esta tasa en un fallo SNIAFA con Municipalidad de Berazategui del año 1971, que lo hizo con el mismo argumento de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, en el caso Banco Nación Argentina con Municipalidad de San Rafael en Mendoza de 1956, y en ambos casos lo que hizo fue decir, las tasas pueden aplicar parámetros de capacidad contributiva, renta, patrimonio y consumo. No es necesario usar en la tasa de alumbrado, barrido y limpieza los metros de frente. No es necesario usar en seguridad y higiene la cantidad de empleados o la superficie de la industria o del establecimiento que va a pagar la tasa. Que la literatura pro contribuyente quiere eso, pero eso vuelve más regresivo el sistema tributario. Usar base de ingresos, usar valuación de propiedades en la tasa inmobiliaria, le da progresividad al sistema, le da posibilidades de redistribuir. Porque si yo cobro por el valor de las propiedades y no por los metros de frente, paga más el que tiene una propiedad, yo se lo contaba, en La Lucila, el Bajo de Vicente López, en la zona más rica de Vicente López, que el vecino de Carapachay o Munro. Y el alumbrado público a la municipalidad le cuesta lo mismo en Carapachay y en Munro que en Olivos. Y recoger la basura cuesta lo mismo en Carapachay y en Munro que en Olivos.
Sin embargo, uno cobra más caro en Olivos que en Carapachay y en Munro porque lo que está haciendo es redistribuyendo, aplicando capacidad contributiva. La base de ingresos ocurre lo mismo. Acá se aplica típicamente un teorema que es el teorema de Pareto. Escucharon seguramente algunos de ustedes hablar de Pareto, que es una explicación que el 20% de los contribuyentes explican el 80% de la recaudación. Y eso es redistribuir. En Vicente López tenemos 7.000 contribuyentes de la tasa de seguridad y higiene. El 20%, menos del 20, 1.000 contribuyentes, explican el 80% de la recaudación. Y 6.000 explican el 20% de la recaudación. Es redistribuir. Gravamos más que proporcionalmente a los bancos, a los supermercados, a las grandes marcas, a las industrias, que al supermercado o al mercado de cercanía, la tintorería, el kiosco, ¿no? Que son los bares, los locales. No, es una decisión política no justiciable. Razones de oportunidad, mérito y conveniencia permiten redistribuir de este modo. La Corte lo convalidó. En la provincia de Buenos Aires, 134 de los 135 municipios utilizan la tasa, y lo que está ocurriendo es que cada vez se utilizan la base de ingresos más. O sea, las bases posibles eran la base fija, cantidad de personal, superficie, lo que fuera, esa base fija ajustado por el valor del salario del personal municipal, y las bases variables eran mezclar o ingresos brutos con fija por salario o ingresos brutos puros. Cada vez vamos más a ingresos brutos. Y la discusión en el caso de eso con Quilmes también fue eso, que fue esto. Allá por el 2008, tengo que reducirme para ver yo el slide si no yo no lo veo. Allá por el 2008, 88 municipios de 135 usaban la base de ingresos en todas sus formas. Y 47 usaban la base fija en sus variantes. En el 2014, 107 de 135 pasaron a la base de ingresos y solo 27 andaban con la base fija. Y esto hoy amplió más. Creo que ya son 118 los municipios que utilizan la base de ingresos en la provincia de Buenos Aires sobre 135, sobre 134, porque hay un municipio que no está grabando con la tasa hoy. No los voy a marear demasiado ni con ejes cartesianos, ni con estos puntitos, pero esto es lo que te está indicando, básicamente, sin necesidad de que lo interpreten o lo lean, te los traduzco, es que los municipios que fueron a la base imponible de ingresos son mayoritariamente con mayor cantidad de recursos propios. O sea, tienen más capacidad fiscal propia y dependen menos de la coparticipación. Yo ayer, los dejé de clavo ayer y los planteé por la charla que di en La Tablada, en el municipio de La Tablada, por este mismo tema de autonomía municipal. Entonces le pedí a Marcelito Giampaoli, que se los nombré hace un ratito, secretario de Hacienda de La Matanza, que me pase el dato del presupuesto y de la coparticipación. En La Matanza, los recursos propios son 47%, los coparticipados 53%. Vicente López, entiendo que es el municipio con mejor relación o mayor capacidad fiscal local, cerca del 80% son recursos propios y solo el 20 o menos del 20 son recursos coparticipados. San Isidro está un poquito por debajo. Después hay muchos municipios del conurbano que la relación es 60-40. Y hay unos cuantos municipios que la relación es inversa, ¿no? Que se parecen o se acercan a Formosa. 70 coparticipación, 30 propio. Ojo, Formosa es 90-10. 10 propio, 90 coparticipación. Eso es lo que muestra esto. Y lo que te explica es, si como municipio elegís la base de ingresos, vas a mejorar un poquito tu capacidad fiscal local. Vas a tener más recurso propio en proporción a los coparticipados. Y la idea es esta, es de a poco
ir buscándole la vuelta para conseguir tener autonomía fiscal. Nosotros tenemos 65-35, o sea, 65 por copa y 35 propio. ¿Ves? El Y eso que hemos desafío, mejorado en los últimos años, hemos subido 4 puntos más o menos, pero el desafío es conseguir ir llevando ese numerito a 60-40. mitad y mitad es lo Y llegar a ideal. mitad. Y en realidad, si hay una reforma política de fondo, una reforma constitucional, un reconocimiento de las autonomías municipales, una Totalmente. transferencia de recursos y de gastos, terminar con el sinsentido de que la obra pública vinculada al pavimento, al gas y al agua, la haga la provincia o la nación, es ridículo. Solo se explica por la corrupción, no hay otra explicación, porque ahí hay caja. O sea, dejemos que la nación se ocupe de los aeropuertos, los puertos, los ferrocarriles, todo lo que es interjurisdiccional, que la provincia se ocupe de las rutas provinciales y el resto es todo municipal. Totalmente. Dejemos que la educación pésima calidad de la provincia de Buenos Aires sea municipal, no tiene que ser provincial. El 30% del presupuesto se gasta en eso. Transferirle los recursos a los municipios y transferirle la responsabilidad. Transferirle el impuesto inmobiliario, transferirle la patente automotor, derogar o transferir el impuesto a la transmisión gratuita. Es lógico que ingresos brutos sea provincial, porque las empresas hoy son muchos. O sea, Germán, que es un abogado que ejerce la profesión artesanalmente, estoy inscrito en convenio multilateral y ejerzo la actividad en muchas jurisdicciones provinciales y tengo que liquidar en distintas. O sea, son muchos los contribuyentes, eso está bien que sea provincial. Y explica el 80% de la recaudación de la provincia, igual, con lo cual hay mucho, puede coparticipar de eso. O sea, la matriz debiera cambiar sustancialmente. Lo que pasa, ¿qué es lo que pasa? Llega Gioli, se sienta en el sillón y no quiere soltar caja. Llegó María Eugenia, se sentó en el sillón, no quiso soltar caja. Llega Axel y es un bruto, no entiende nada. Entonces, no lo va a entender por más que le dediquemos 77 seminarios. Pero en realidad, la provincia tendría que... Hay un principio de subsidiariedad. La provincia tiene que ser subsidiaria del municipio. Che, no, hay cosas que no puedo hacer desde Ayacucho. Hacelas vos porque yo no puedo. Ah, está bien, tiene lógica. Y lo que no puede hacer la provincia lo hace la nación. Tengamos un solo embajador, un solo sistema, un solo ministro de Relaciones Exteriores. Pero ¿por qué la nación tiene que tener planes? Los planes sociales, ¿por qué los administra la nación? Y los terceriza con las organizaciones. Solo por el tongo político. Tendrían que ser municipales. Si quieren mejor que ustedes para saber cuántos son beneficiarios de planes sociales en Ayacucho. Bueno, nosotros les hemos pedido a ANSES, por ejemplo, el listado de beneficiarios de la AUH o para tener un entrecruzamiento de datos, para que no pisarnos con la ayuda social y demás, pero te dicen que no te la pueden dar porque es información personal de la gente, o sea, no hay ninguna manera de hacernos de los listados. Pindonga, te están mintiendo, es mentira, Obvio. otros municipios lo han filtrado, es un tema político, es más... Pero bueno, Totalmente. sí, no es que tenés que darte la información, tenés que darte la caja. O sea, es decir, Sí. acá están, ocupate, controla vos. O sea, y evitamos con eso los acampes, las marchas, la cooptación, que se les queden con un pedazo, con la tarjeta Banelco. No, si vos los tenés, y aparte es que los vas a hacer laburar. En gestión, la inmediatez es imprescindible. Entonces, Germán, esto es apenitas la punta de un iceberg, ¿no? Luchar desde la tasa de seguridad e higiene porque es un recurso que nos permitió una pequeña mejora en la capacidad fiscal local. Sí, Cintia. discúlpame que te vuelvo 2 segunditos para atrás para que me recuerdes. El presupuesto de la provincia era 3.000 billones. 3 billones. Hagamos, te ayudo a ver cómo, digamos, 3 billones. cómo aumentan los numeritos. Sí. De 1 millón vas a 10 millones, de 10 millones vas a 100 millones, Perfecto. de 100 millones vas a 1.000 millones, de 1.000 millones a 10.000 millones, de 10.000 millones a 100.000 millones. Vamos en ese rango, el presupuesto de La Matanza es 29.000 millones. No sé el presupuesto de Ayacucho, ¿de cuánto será? 2.912. De 3.000 millones. 2.912 millones. Por eso, te redondeo en 3.000 millones. 10 veces
es el presupuesto de La Matanza. O sea, el presupuesto de Ayacucho es un 10% del presupuesto de La Matanza. El presupuesto de La Matanza, 29.000 o 30.000 millones, es el 1% del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, que es de 2 billones. El presupuesto de la provincia de Buenos Aires, que es el más alto, en la Argentina los presupuestos más altos son primero el de la provincia de Buenos Aires, después el de la capital, después el de la Córdoba, después el de Santa Fe, quinto Mendoza, con una aclaración. La quinta provincia de la Argentina no es Mendoza, sino que es la FIP. El quinto presupuesto más grande de la Argentina es la FIP. El sexto es Mendoza. ¿Por qué? Porque la FIP, desde el decreto 618 del 97, es un ente, una agencia de recaudación que tiene de presupuesto el 2% de lo que recauda, que es más importante que el presupuesto de la provincia de Mendoza. Tierra del Fuego, yo estuve en Ushuaia ahora a fin de marzo, Tierra del Fuego, el presupuesto eran 130.000 millones de pesos en una provincia. Es 5 veces, 4 veces y pico el presupuesto de La Matanza. Por eso, hay que tener pensamiento abstracto para entender que son 3 billones, ¿no? Con B larga. O hay que ver la serie Billion en Netflix para entender que es, bueno, la provincia está en 3 billones. Por eso es que coparticipa el 16%, que son 500.000 millones. Y eso se reparte con el coeficiente único de distribución. Los 31 municipios de la provincia que concentran el 90% de la TIC, todos usan la base de ingresos. Es casi una invitación a ir hacia eso. Este es un dato viejo ya, pero en el año, estos números, aparte que hoy hay que multiplicarlos por 10, más o menos, habría que actualizarlos. ¿Cómo se explica que el 99% de lo recaudado de la TIC se recauda en los municipios que usaron la base de ingresos? Dejo de compartir un segundito. Y con esto explicado, espera, yo quiero... Ah, no, acá está la barra. Ahora sí dejo de compartir. Estaba haciendo cagada yo. Esta historia nos permite ubicarnos en el caso de eso con Municipalidad de Quilmes. Que yo lo cuento como hago un cuentito. Si me escucharon alguna vez, se van a aburrir, digo, pero que empieza... Ustedes piensen ¿qué se discutió en ese caso? El municipio de Quilmes le hace una inspección a la petrolera ESO por la deuda de la tasa de seguridad y higiene de los años 1996 al año 2001. ¿Por qué? Porque la petrolera ESO tiene en el municipio de Quilmes 2 estaciones de servicios. Ayer en la charla que di en la tablada me lo encontré a Marcelo Zacarías. Marcelo Zacarías era el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Quilmes en esa época. Gobierno del intendente radical Fernando Geronés, hasta el 2003. Las vueltas de la vida y obra de la casualidad, o no tan casual, el asesor que tenía la Municipalidad de Quilmes en aquella época era yo. Le habíamos armado a Marcelito Zacarías un cuerpo de inspectores tributarios, lo capacitamos y lo mandamos a inspeccionar Quilmes. Cuando se va Geronés y llega Sergio Villordo como intendente, que era el chofer de Aníbal Fernández, esas cosas que pasan, ¿no? Que de esos intendentes pues es el chofer de Aníbal Fernández, bueno, ahí desarmaron el operativo y qué sé yo, pero la causa siguió. Una primer cuestión a tener en cuenta que hay que revisar,
Porque cuando uno habla de la reforma de la justicia, no habla del Consejo de la Magistratura, de la impunidad de Cristina, de todos estos disparates. Lo que habría que reformar es esto. El caso empezó en 1996, se resolvió el 2 de septiembre del 21, 25 años después. Yo empecé asesorando al municipio de Quilmes en el 96 o 98, en aquella época, cuando recién había nacido el hijo al que voy a ir a ver al teatro ahora dentro de una hora y pico, dentro de una hora. ¿No? Una locura. Marquito ya tiene 25 años, vive solo, actúa en la Bienal y recién se resolvió un cuarto de siglo. Eso es inseguridad jurídica para la petrolera, para los municipios, ¿no? Que no. ¿En qué se consistió la discusión concreta? ¿Qué decía la petrolera de todo esto que les acabo de contar? La petrolera eso tiene, en la provincia de Buenos Aires, tenía en aquella época 30 establecimientos. Y ejercía actividad, vendía lubricantes y combustible en 114 municipios de los 135. Hoy esa proporción tiene establecimientos en 24 municipios de los 135 y ejerce actividad en 107 de los 135. ¿Qué pretendía la petrolera? Y mire, yo tengo establecimiento en 30 municipalidades, yo tengo 2 estaciones de servicio en Quilmes, yo le pago la tasa de seguridad y higiene por los ingresos que genero vendiendo combustible en la estación de servicio, nada más. Y a cada municipalidad donde tengo establecimiento de las 30 municipalidades le vendo ahí. Lo que vendo en los otros 114 establecimientos, perdón, en los 114 municipios, que vendo pero no tengo local propio. ¿Cuál es el caso? La petrolera eso le vende nafta a una estación de servicio eso que está en Trenquelauquen, que es de un estacionero, no es de ellos. Y dice, sobre eso no pago la tasa, no quiero pagarla. Entonces, por eso fue la justicia. Estamos hablando de una diferencia importante. Estás hablando de que si las municipalidades no pueden gravar sobre el 100% de la base provincial, que es lo que dice el tercer párrafo del 35, hay un ahuecamiento de base imponible. Hay una porción de base que no se grava y que no la pagas en ningún lado. Es un paraíso fiscal municipal, que es el artículo que después les voy a compartir, que yo escribí, donde estos muchachos son especialistas en eso. No les alcanza con generarse un paraíso fiscal en las Caimán, sino que también se lo quieren generar en los municipios. El caso, en aquella época, ellos agotan la vía administrativa en el año 2001-2002 y van directamente a litigar a la Corte Provincial. ¿Por qué? Porque en esa época no existía el fuero contencioso. Estas cuestiones se discutían directamente en la Secretaría de Demandas Originarias de la Corte Provincial. La Corte Provincial se tomó entre el año 2002 y el año 2016 para fallar. Apenas 14 añitos. Apenas 14 añitos. Falló a favor del municipio. Entonces la petrolera fue en queja a la Corte. Presentó un recurso extraordinario, la Corte se lo denegó y fue en queja a la Corte Nacional. El caso entra en la Corte Nacional en el año 18. La verdad que el caso no debería haber tenido mucho secreto. Había habido un antecedente el año anterior en la Corte Nacional muy parecido, que era YPF, la petrolera, contra la Municipalidad de Vicente López. Y la Corte Nacional se lo rechazó sin tratarlo con algo que se llama el certiorari, ¿no? El 280. ¿Quiénes eran abogados acá? No me acuerdo. ¿Sabés lo que es el 280, Marianela? Sí, es un artículo bastante criticado por el cual la Corte se excusa de tratar ciertos temas sin tener que dar una explicación en sí de por qué se excusa de tratar esos temas. Está explicado muy básicamente. No, es así, mira. Ahora te voy a decir cómo lo explico yo. Es un artículo que se incorporó al Código Procesal en la época de Menem, se llama certiorari, y es una facultad que tiene la Corte Nacional
de discrecionalmente decir, acá me involucro y aquí no, sin fundarlo. En una época, antes de que todo fuera con digital, era un sello rojo que te ponían en los expedientes, que decía, tratándose de los supuestos del 280, rechazas el recurso. 2 renglones, 5 firmas de los ministros, chau Pindela. Yo lo que digo es que el 280 es como que te claven visto en WhatsApp. ¿Viste cuando vos le mandás un WhatsApp a un amigo, una chica, algo, le mandaste un WhatsApp y la mina te lo lees y te clava visto? Bueno, la Corte te clava visto con el 280. Funciona así. A YPF con Concepción del Uruguay le clavó visto. Le metió un 280 y dijo, mire, la verdad que no hay cuestión federal, es un tema del derecho público local, no hay sentencia arbitraria, marche preso. Pero cuando llega la petrolera, eso, petrolera que hoy se llama PAE, Pan American Energy, Claro. con un alto poder de lobby de los Bulgeroni, la familia Bulgeroni son, Daniel, Sí. pasa algo extraño. ¿Por qué es extraño? Porque el expediente estaba circulando con un 280. En la Corte, ahora hay 4, pero de los 5 ministros en aquella época, Rosenkrantz, Elena Hayton, Maqueda, Rosati y Lorenzetti, estaba circulando para el 280, pero aparece en escena Rosenkrantz. Y Rosenkrantz levanta el expediente y lo manda a dictaminar a la Procuración de la Corte. Que eso no es que pasa en todos los expedientes, pasa en los expedientes donde al menos 3 ministros de la Corte hacen un memo y le piden a la Procuración que opine. Y la Procuración opina llamativamente a favor de la empresa. Que esto es lo que levantó el susto. En el mes de junio, julio del 18, la audiencia pública fue en el 19, sí, en junio del 18, la Procuración dice, mire, el caso tiene razón en la petrolera porque es sustancialmente análogo, dice, es muy parecido, es igual a otro que trató la Corte en el año 2006, que es YPF contra Concepción del Uruguay. En realidad en YPF con Concepción del Uruguay pasó lo que les contaba de que YPF en Concepción del Uruguay no tiene estación de servicio, no tiene local. Y la Corte ahí dijo, mire, y encima ¿qué hizo la Concepción del Uruguay? Le tomó el 100% de toda la base provincial, aún grabando y tomándose bases que otros municipios ya se habían tomado. Con lo cual, el caso no era sustancialmente análogo. Yo llegué a ver, cuando veo lo que ocurre, le traigo el tema acá en Vicente López a Jorge Macri. Y le digo, che, Jorge, mirá, si esto sale mal, nos comen en toda la provincia de Buenos Aires, nos comen una porción de los ingresos que es enorme. Algo hay que hacer. Yo llegué a ver el proyecto de la sentencia de la Corte que decía que tenía razón la petrolera y que, digamos, adhería a los argumentos de la Procuración. Eso fue para noviembre del 18. Yo les mandé a ustedes el material, no sé si lo recibieron, ¿no? Recibieron el amigo del tribunal. ¿Cómo se gestó todo eso? Pedimos una entrevista con el presidente de la Corte, con Rosenkrantz. Nos recibe, y ahí también, otra vez, no hay grieta. Fuimos con Gustavo Pose, Valenzuela, Grindetti, Martín Insaurralde, Juanchi Zabaleta, que ahora es ministro de este gobierno, Sí. Jorge, 5, eran 10, 12 intendentes de todo el arco político, con Antonio María Hernández, el convencional constituyente, el 94, y conmigo, él como abogado constitucionalista y yo como tributarista, patrocinando a los municipios. Rosenkrantz dice, miren, yo no puedo anticipar opinión, ustedes no son parte, la parte es el municipio de Quilmes y la petrolera, pero si le transmitimos que un fallo iba a ser muy peligroso para los municipios. Lo único que les queda es ser un amigo del tribunal, que es esa figura que ustedes ven que les presenta el amicus curiae, es la posibilidad de presentarte en un expediente en el que no sos parte y pedirle a la Corte que te deje opinar y que abra esa instancia. Nos entrevistamos con Rosenkrantz en noviembre del 19, en diciembre del 19, en el mismo día, con Rosati, Maqueda y Elena Hayton, y Lorenzetti.
Sí, todos el mismo día. Uno por uno escuchaban, con distintos matices, ¿no? Pero te ponían cara de, sabemos que estás hablando y no podemos decir de qué estás hablando. Y ahí lo tiene usted el sello, el 20 de diciembre, creo, por ahí del 19, metimos el amigo del tribunal, patrocinando a 50 intendentes, que si vos mirás quienes firman, Frente de Todo, peronismo, vecinalismo, radicalismo, PRO, todos juntos. Y fueron solo esos 50 o 40 y tantos, porque invitamos también a la Federación Argentina de Municipios, que la dirigía en ese momento la actual vicegobernadora, Verónica Magario. Y Verónica dijo, no, yo voy a presentar mi propio amigo del tribunal, y presentó un amigo del tribunal también en febrero. Ahí la Corte lo analiza y dice, bueno, vamos a abrir amigos del tribunal. Y entonces convoca a las dos partes. Se presentaron 25. 7 a favor de las municipalidades, 18 a favor de la empresa. ¿No? Y cuando abrís amigo del tribunal, la Corte llama una audiencia pública, que es esta que yo les digo, si tienen ganas, miren en la página web de la Corte, miren en YouTube, la audiencia pública del caso de Socon Quilmes, hablan 6 amigos del tribunal a favor del municipio, 6 amigos del tribunal a favor de la petrolera, y después al final habla la abogada de la petrolera y la abogada del municipio. Y con eso la Corte pasa el expediente para dictar la sentencia. Hubo algunos detalles parte de este lobby. Cuando yo les conté que Rosenkranz fue el que lo mandó a dictaminar, porque esto iba a salir con un 280. Sale en página 12, un domingo, una tapa que decía Rosenkranz de los dos lados del mostrador, porque es el que pide dictaminar y va al casamiento de la hija de Bulgeroni. Y el estudio de Rosenkranz son los abogados de PAE. Entonces tuvo que excusarse. Él lo mandó a dictaminar y después se excusó. Por eso, aparte, en la audiencia pública, si la ven, hay 4 ministros. Lorenzetti, Maqueda, Rosati y Elena Hayton. Y no vota en la sentencia final del 2 de septiembre, no vota Rosenkranz. ¿No? Digo, después les puedo contar otras, durante todo el proceso, el lobby que tuvimos muy fuerte. Nosotros quisimos, por ejemplo, poder presentar alguna nota en Nación, en Clarín, y no a través mío, sino a través de gente que tiene acceso a los medios, ¿no? Importante. Y nos bajaron la línea que nos hacían saber que por pedido expreso de Bulgeroni no podíamos tener una nota defendiendo la posición de los municipios. Mientras que sí salieron notas defendiendo en La Nación, en Clarín, Mauricio Macri, diciendo que él acompañaba la posición de Bulgeroni, que le parecía una barbaridad que las municipalidades cobraran sobre los ingresos. Tuvo que ir Jorge Macri y decirle, mira, Mauricio, te podemos explicar esto, estás en otra. O sea, el lobby Llámate a fue, silencio, Mauricio. el lobby fue feroz. Uno de los amigos del tribunal fue Joaquín de la Torre, que había sido intendente de San Miguel y que era el ministro de gobierno de María Eugenia. María Eugenia le había dicho que no se presente. Joaquín de la Torre fue igual. No. Hay todo un tema en esto, hay que entender el municipalismo pero te lo tienen que entender todo el arco político, pues no te lo entiende Kicillof, porque vivió siempre en Capital, no lo entendió María Eugenia, porque también venía de la capital, no lo entendió Mauricio, que fue jefe de gobierno. Por eso la trascendencia o la importancia del fallo que salió el 2 de septiembre con los 4 votos en el mismo sentido, favorables al municipio de Quilmes, pero con argumentos. Y ya con esto voy redondeando, primer particularidad del fallo. Es la primera vez que la Corte se hace cargo del tema de la autonomía municipal en un tema de tasas municipales. Hay mucha jurisprudencia de tasas municipales y hay mucha jurisprudencia de autonomía, pero la autonomía vinculada a las tasas municipales es la primera vez. Lorenzetti, Rosati y Maqueda utilizan 2 conceptos que son muy fuertes. El principio de suficiencia, o suficiencia de recursos, entendiéndolo por
acá se está discutiendo la subsistencia de un municipio. Un argumento que inclusive le criticaron mucho diciendo, bueno, acá hay una tasa, y la tasa es por la prestación de un servicio y tiene que haber relación entre el costo del servicio y la tasa. Pero sin embargo la Corte dijo, no, vayamos a la suficiencia de los recursos, ¿sí? Vayamos a tratar de entender, inclusive se hicieron cargo de que el dictamen de la Procuración le pifió fiero, no había sustancial analogía entre el caso que dice la Procuración y este caso, y se hicieron cargo de argumentos de la audiencia pública, que tenían que ver con, una vez más, la capacidad contributiva puede ser un argumento, puede ser un parámetro de la tasa. Por eso un poco, y con eso ya voy redondeando y cerrando la reunión de hoy, los temas con los que la Corte, digamos, consolidó esta base. Como les dije, ustedes que me vienen acompañando y me van a acompañar hasta el final de los tiempos, hasta la semana que viene, que es la última reunión, se van a ser acreedores después a través de Maxi o de Mariano, del librito este que escribimos con Antonio, que tiene el amigo del tribunal, que ya lo tienen ustedes en PDF, un capítulo de Antonio sobre autonomía municipal, un capítulo mío sobre los aspectos tributarios de esa autonomía municipal, y la sentencia de la Corte, que también la tienen. Pero bueno, de eso se trata un poquito, de eso versó el caso. Lo último, no me quise extender demasiado por una cuestión temporal, pero saben que algunas de las cosas que pasaron fue el día anterior a la audiencia pública, miren lo que era el lobby de la familia Bulgeroni. Nosotros presentamos el amigo del tribunal, fuimos los que lo disparamos, fuimos, digamos, la avanzada, y el día anterior el secretario letrado de la Corte me manda una notificación haciéndome saber que tenía que avisarle dentro de las 2 horas siguientes quiénes iban a ser los oradores en la audiencia pública. Yo le contesto con un escrito, los oradores de los intendentes municipales van a ser Jorge Macri, Antonio María Hernández y Germán. Me contesta casi a la media hora con otra notificación electrónica. Me intima para que en el plazo de 12 horas, nada, un plazo, porque la audiencia era ahí, ratifique el nombramiento de los oradores por los 50 intendentes municipales. A lo que le contesto, con un recurso de revocatoria, mire, los 50 intendentes van a ratificar nuestra condición de oradores el día mismo de la audiencia pública, pues se van a presentar, van a estar ahí. Y me lo denegó y me dijo que no podíamos hablar. Cuando se lo dije a Jorge Macri, casi me mata. Jorge me dice, Germán, hicimos todo este quilombo para no hablar en la Corte. Tuve que presentar un recurso in extremis, que significa que yo pedí expresamente que el secretario de la Corte, Gustavo Naveira de Casanova, se excuse y que lo resuelvan los ministros de la Corte. Uno de los ministros, no voy a decir quién, levantó el teléfono, llamó y dijo, quédense tranquilos. La presión que está viendo acá adentro es muy fuerte. Evidentemente Bulgeroni había llamado o alguien, para que no nos dejen hablar. Dijo, ustedes van a hablar, quédense tranquilos, ya se resolvió el tema. Digo, pero a ese nivel. Y como estas las datas posteriores, después de la sentencia, yo hablé en un montón de ámbitos sobre esto, y en un ámbito en el que habitualmente hablé, como era socio Pan American Energy de esa institución, dijo, no, acá Cribocapit no puede hablar, pues en mi casa no habla. Y yo había hablado decenas de veces, ¿no? Digo, con lo cual, digo, no son inocentes ni ingenuos este tipo de debates, de discusiones, y se tratan de plata. ¿Por qué eligió Quilmes? Porque en Quilmes pagaba 2 mangos. El caso de YPF, eso con Quilmes es un caso de 200.000 pesos. ¿Saben cuánto paga de seguridad y higiene de la petrolera eso en Campana? Plata debe pagar. 500 millones por año. Iba a decir 20 millones, pero porque eso era lo que había escuchado hace mucho. Yo viví en Campana. Es el contribuyente 1, es el contribuyente 1 de Campana. Si gana el caso, la petrolera si ganaba el caso, se daba vuelta e iniciaba una acción de repetición en contra del municipio de Campana para que le devuelva los 5 años no prescriptos. Fundía Campana. O sea,
de esto de lo que estuvimos hablando durante el día de hoy. Así que nada, Muy interesante. agotamos. Y lo que no tengo muy claro con qué los voy a sorprender el último día, la semana que viene, aparte de por ahí traer budín, mate y masitas para, como hacen siempre en las últimas reuniones. Pero bueno, en la última reunión nos vamos a dedicar a otro tema, tal vez algunos temas vinculados a la prescripción, algo vamos a levantar. Salvo que tengan ustedes algún interés, inquietud en particular, me lo mandan, me lo hacen saber por Max y por Marianito y lo trabajamos especialmente para la semana que viene y con eso cerramos. Sí, nos pueden escribir si ciclo tienen de algún interés en encuentros. particular, sin problema. Dale, ¿Ok? bárbaro. Ok. Gracias por la compañía, chicos. Sí, Gracias Marianela, a te vos. escucho. Una cosita, había un artículo que usted iba a pasar de Bolit Buni, o Goni, ¿cómo era? Enrique, sí, el de Goni. ¿Qué te No iba- sé si... derechos y tasas era? Creo que sí, creo que era algo que tenía que él era pro contribuyente, pero me parece que sí, que era también sobre tasa. No, de hecho creo que les acompañé el amicus curiae de la Asociación de Estudios Fiscales que lo redactó él y lo firma él. Puede que también te haya Listo. nombrado, no, puede que te haya nombrado derechos y tasas, que es donde analiza esto de que los derechos o los cánones son una subespecie de la tasa. Si me vas a acordar, Maxi, pues me voy a olvidar, pedímelo, derechos y tasas, te mando derechos Sí. y tasas. Tal vez sea el disparador de este tema de la cuarta categoría y vamos a hablar inclusive otro de los lobbies de las empresas de telecomunicaciones y sus exenciones con la ocupación del espacio público y Eso de la está bien. gravabilidad de las empresas de servicios públicos, Edenor, tal vez tiro en voz alta y si usted tiene una inquietud en particular, mándenla que con Maxi les armamos el delivery. Bueno, gracias. Perfecto. Bueno, Chicos, Buenísimo. buenas noches. Gracias a Chao. todos. Gracias por el Germán. gracias, muy amable. Chao, buen día. Buenísimo.